La mitología maya, rica en deidades de todo tipo, constituye la base fundamental de su cultura. Dentro de esos dioses, el que más resalta, es Apuch, o Kisin, pero mayormente, es conocido como Yum-Kimil. Su relevancia está implicada, por ser el dios de la muerte, es gobernante de los inframundos o infiernos. Como único responsable de la muerte de los ciudadanos mayas, ya que él mismo los arrastraba hasta el Xibalbá. Entre los más poderosos e importantes dioses de la mitología maya, este dios de la muerte se encuentra en el cuarto lugar. Para ellos, existe solo un dios de la muerte, y es el que actúa como la contraparte, del dios superior en la creación del mundo y del cuerpo y alma humano. Este dios de la muerte, habita en el infierno, el purgatorio o inframundo, que obviamente es el mundo de los muertos. Como gobernante, llamado Metnal o Xibalbá, el principal dios de la muerte se corresponde con la deidad azteca Mictlantecutli. La importancia de la muerte maya. En la civilización maya la muerte viene dada por más de 3000 años atrás. Ellos concebían al universo como el cosmos, y este estaba compuesto por 13 cielos, dentro ellos, los más importantes eran, el cielo, la tierra y el inframundo. Cada uno de los cielos, lo gobernaban 3 dioses, Oslauntiku. Pero bajo la tierra, habían 9 capas más, las cuales lo presidían los Bolontiku. El último de estos cielos, era el llamado Xibalbá o Mitnal, como infierno o purgatorio maya, lo gobernaba Apuch, el dios de la muerte y las enfermedades. Los antiguos habitantes mayas, por medio de sus creencias, decían que después de la muerte, el alma emprendía un camino al Xibalbá, o inframundo, donde debía atravesar un río, ayudado de un perro, de nombre Xoloitzcuintle, entre muchas otras pruebas, las que cada dios de la muerte maya le ponía como castigo. Si alguno de estos se llevaba una pieza de jade, las cosas al mundo más bajo, le serían más fáciles. El camino al peregrinaje terminaba, cuando el alma llegaba al inframundo. En la cultura maya, se relaciona con el sur y el color amarillo. A pesar de que hay un paraíso en el cielo, donde las almas agraciadas, y mayormente las almas de los guerreros muertos en combate, que según ellos morían de forma sagrada, estas almas acompañaban al sol. Existen 2 diferentes tipos de muerte sagrada en Mesoamérica. Específicamente, se ubicaban las mujeres embarazadas, que morían en su primer parto por problemas de salud, las personas ahogadas, suicidadas, muertas de lepra o sacrificadas. Por último, los guerreros muertos en batalla, pues la calidad de vida, no importaba tanto, como la forma de morir, pero al final de todo, las almas de los que morían sagradamente también descendían al inframundo. Los mayas, creían en la vida después de la muerte, pues la vida era un tiempo sin fin. Para los mayas, la vida y la muerte, son complementos indispensables. La doctora, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, explica que para los mayas, la muerte no era un destino final, sino que, tienen la noción del devenir constante, por ello, hay fases de destrucción y fases de creación. Todos tenemos componentes anímicos, que son totalmente independientes del cuerpo, no son cuantificables, y se encuentran en el cuerpo entero, en el aliento, de modo que el corazón, no es un elemento unitario, sino un flujo anímico, capaz de difundirse por diversas partes del cuerpo. Sin embargo, en la muerte, algunos de estos componentes anímicos, se destruyen con el cuerpo, y otros regresan el día de los fieles difuntos, otros viajan al Xibalbá junto con el cuerpo físico. Al lugar que viajan son limpiados, y exonerados de toda transgresión e historia personal, para ser reinsertados, en un elemento o individuo diferente, para el inicio de una nueva vida. El hombre, en la cultura maya está concebido, como una naturaleza dual, dicho de otra forma, la unión del cuerpo y la identidad anímica, que se separan en el momento de la muerte, para habitar en los sitios del cosmos, entre ellos el inframundo llamado Xibalbá, que se traduce como el lugar donde se desvanecen, o toman el lugar que se ganan. El descenso al inframundo. Como la vida de los mayas estaba concebida como cíclica, existe en un espacio cósmico, sostenido por las ramas, tronco y raíces de una monumental ceiba, o árbol sagrado. Considerado por esta emblemática cultura, el eje del mundo, el árbol la ceiba, es el puente de comunicación, entre 3 niveles de existencia, cielo,
tierra e inframundo. El Popol Vuh, como libro sagrado de los mayas, describe el descenso al inframundo, como un camino de pruebas a sortear, por ello indica que para llegar ahí, es necesario bajar por unas escaleras muy inclinadas, atravesar ríos de sangre y de agua, y pasar por unos jícaros espinosos, llamados también los cenotes, así como también cuevas rocosas, cavernas y volcanes. Para ellos, atravesar el agua, representa la destrucción de una vida, y el retorno a un estado original, y renacimiento, mientras baja al inframundo, significa adquirir conocimiento magistral, por medio de las pruebas, porque el inframundo es un lugar fértil y acuático. Los sacerdotes y chamanes, llegaban al inframundo, a través de los ríos, los ojos de agua. En el último nivel del inframundo, el cuerpo se termina de deshacer, y se convierte en esqueleto. A diferencia de los cristianos, para los mayas, lo sagrado está en el interior de la tierra, donde surge la vida, y no en el cielo. Los dioses que traen las enfermedades y muerte. Los mayas, creían que hasta el mismo día de su muerte, estaba determinado por los dioses del Xibalbá o inframundo. El Popol Vuh explica que inclusive, eran estas divinidades, quienes enviaban las enfermedades que matan a los hombres, como por ejemplo, cada deidad, transmitía una enfermedad diferente. Existían las celebraciones de los entierros mayas, basados en el proceso donde la persona deja la vida material y regresa a la vida anímica. Para ello, se enaltecía y veneraba la tierra, con las dos diferencias sociales, como lo eran los grandes jerarcas, se les hacían tumbas especiales, mientras que personas fallecidas comunes, eran enterradas en los patios de sus casas, o en cualquier terreno familiar. Las celebraciones y suntuosidad fúnebres de los jerarcas, eran para todo el pueblo, duraban 2 o 3 días, a estos cuerpos se les acostumbraba sepultarlos amortajados, cubiertos con especia, de un pigmento rojo, antes de ponerlos en sus tumbas, se le introducía una abundante cantidad de objetos suntuarios, incluyendo cuerpos de personas sacrificadas. El sacrificio humano, para los mayas era aceptado y dado, como la máxima expresión religiosa y cultural, que permitía la intervención de los dioses, y garantizar el bienestar colectivo, en cuanto a la siembra, los tiempos del clima, la estabilidad de los pueblos, mientras que las ofrendas, le facilitaban el paso del fallecido al más allá y ostentaban el poder del jerarca. Para finalizar, debemos enaltecer la importancia de la muerte en México, ya que ésta los representa, como el viaje de la vida, más allá de la muerte. Tradicionalmente todos los mexicanos mantienen el ritual de la muerte, como una celebración donde se reencuentran con los seres queridos que han fallecido, y de esta manera, lo aceptan como un proceso de evolución, recuerdan los momentos y experiencias vividas, con el difunto. Los mayas, tenían la creencia, que la muerte, era parte de la vida por ello, y lo celebraban como, el Analpixán, que significa comida de las almas, día en el cual hacen festividades recordando a los parientes y amigos que han fallecido. Por la concepción central, en cuanto a la creencia de la naturaleza en todas sus formas, definitivamente es la cultura maya, la más antigua, ya que a raíz de ella, son los más experimentados en agricultura, orfebrería y arquitectura. Se dieron a conocer, por la ambigüedad, de combinar la mitología y aplicarlo en la vida cotidiana, en algunos de los pueblos aún se mantiene.